Bueno, ahí estamos. Para los que no pudieron conectarse más temprano. Bueno, entonces acá ejercicios. Bien, vamos a arrancar con, o sea, de estos ejercicios creo que ninguno está en la guía. Lo que pasa que son súper integradores todo, tienen casi todo lo que se utiliza en diagramas de Smith, salvo adaptación de impedancia que todavía no vieron. O sea, lo que sería el apartado B, digamos, ¿no? 8B. Con lo que veamos hoy, deberían poder hacer todo ese apartado, ¿no? El 8B. Después el 8C, verían la clase teórica la semana que viene, digamos que sería toda adaptación. Adaptación de impedancia con transformador y con un stub. Supongo que la semana siguiente veríamos ejercicios y después ya termina el capítulo y arrancamos con el capítulo siguiente. Y bueno, les mandaría a través del aula virtual el trabajo práctico de todo este capítulo, que es un capítulo bastante largo, para que comiencen a practicar ejercicio. Este ejercicio dice: a un generador que emite una señal de 300 MHz se conecta una línea de transmisión cuya impedancia característica es de 100 ohm con un factor de velocidad de 0,85. Al final de la misma se conecta una carga donde se observa que el módulo del coeficiente de reflexión es de 0,4. Acá tenemos el primer mínimo de tensión que se encuentra a 65 grados eléctricos. ¿Ven lo que decíamos recién? Acá nos dan directamente ya los grados eléctricos de la carga determinados. O sea, de la carga al primer mínimo de tensión, ¿sí? Bueno, nos piden, o sea, la incógnita sería impedancia de carga acá, porque no la menciona en ningún lado, ¿sí? Ese es el primer punto, es ese. Punto B, el valor de la impedancia y admitancia en un mínimo de corriente. El valor de la ROE. La longitud de la línea si el generador observa una impedancia de 50 más J320. Esa es la impedancia que observa el generador. Módulo y fase, el coeficiente de reflexión en la entrada de la línea y nada más, ¿no? Sí, o sea, en la entrada. Módulo y fase en la entrada. Bien, entonces, vamos a arrancar. Ahí tenemos la onda estacionaria, que era lo que decíamos recién. Ven, fíjense, tomamos a un tiempo fijo t igual t1, porque como decíamos que la onda se está moviendo, no es estacionaria porque está quieta la onda, sino es estacionaria porque lo que es fijo son los máximos y los mínimos. Entonces, tomamos un instante de tiempo fijo y la dibujamos. Y ahí tenemos, en este caso dibujamos la onda estacionaria de tensión, podríamos haber dibujado la de corriente. La separación entre máximos es de lambda sobre 2. Ahí tenemos B máximo y acá tenemos B mínimo. B máximo, como habíamos dicho recién también, sería la diferencia entre el valor pico de la onda incidente, la diferencia no, la suma del valor pico de la onda incidente más el valor pico de la onda reflejada, y B mínimo es la diferencia de ambos. Ahí tenemos el primer mínimo de tensión que de casualidad está dibujado como que lo primero que se encuentra, digamos, uno agarra y se posiciona en la carga y lo primero que ve es un mínimo, en este caso. Pero podría pasar que uno se posiciona en la carga y lo primero que ve es un máximo. Eso no es que siempre es así como está acá, digamos, ¿no? Entonces la distancia al primer mínimo la denominamos, como para ponerle un nombre de referencia, ¿no? Delta X mínimo. Y acá tenemos la distancia de la carga al primer máximo, la llamamos delta X máximo. Y esto es para manejarnos más fácil con
nomencladores. Cuando tenemos V máximo, o sea, tensión máxima de onda estacionaria, también tenemos Z máximo, ¿sí? También lo habían dicho por ahí. Entonces, con V máximo, en el mismo lugar que está V máximo, tenemos Z máximo. Y en el mismo lugar que está V mínimo, tenemos Z mínimo. Con la corriente, ¿qué pasa acá? Al revés. Hay Es un al revés. máximo en X mínimo y un mínimo en X max. Exacto. La corriente es exactamente al revés. Bien. Entonces, acá también vamos a desglosar esto del ángulo del coeficiente de reflexión, ¿no? Decíamos recién. Esta es otra forma de hacerlo. El ejercicio que habían preguntado recién, más difícil. Más fácil es con impedancias máxima y mínima. Pero acá tenemos que si la línea no tiene pérdidas, bueno, obviamente gamma se transforma en J beta, J omega raíz de LC. LC eran, ¿qué eran L y C? Los valores Los valores de la de línea, la línea. los valores reactivos de la línea. Sí, eran los parámetros. ¿Qué? Parámetros. Eran parámetros distribuidos. Ah, Parámetro distribuido, ¿se acuerdan? O sea, distribuido es porque, por ejemplo, L es Henry sobre metro. O sea, está distribuido a lo largo de toda la línea, entonces sobre metro, a medida que yo me voy moviendo en la línea, tengo que ir multiplicando por la distancia en la que voy recorriendo, ¿no? Entonces el coeficiente de reflexión se transforma en esto, ZL menos Z0, ZL menos Z0 por E, y este es el ángulo del coeficiente de reflexión, J, el ángulo es 2 beta X, ¿eh? Fíjense esto. ¿Sí? Ahí, como, no sé si me perdí una parte del enunciado, pero decía que no tenía pérdidas. No, no tiene pérdidas, no, no. Vamos a ver un solo ejercicio de línea con pérdidas, que en la guía no hay ningún ejercicio de línea con pérdidas. ¿Te Pero das acá, cuenta que no tiene pérdida por la impedancia característica que te dan, que es real? no, eso no tiene nada que ver. O sea, digamos, si la impedancia característica puede ser, sí, puede ser imaginaria y no tener pérdidas, o puede ser real y tener pérdidas. Sí, no, no tiene Bien, nada que ver. ok. O sea, te tienen que decir, si te dicen es una línea con pérdidas, te tienen que dar algún parámetro que te ayude a calcular las pérdidas de la línea. Si no, no, como por ejemplo te tienen que dar ver R y G, qué sé yo. Entonces vos calculás el alfa, ¿sí? O te tienen que dar directamente, esta línea pierde, no sé, 2 dB por metro, qué sé yo. O 2 dB por kilómetro, lo que sea. Eh, bueno, este es el coeficiente de reflexión. Y si la carga es compleja, obviamente, la carga tiene parte real y parte imaginaria o módulo y fase. Entonces esa fase de la carga se suma a lo que es el coeficiente de reflexión. Y tenemos coeficiente de reflexión, el ángulo del coeficiente de reflexión ya está formado por L a la menos 2J2 beta X. Y le tengo que sumar el ángulo de esta cuenta, digamos, ¿no? Finalmente, bueno, el ángulo del coeficiente de reflexión no tiene nada que ver, digamos, con el beta X. Sí, tiene que ver con el beta X, pero hay que hacer toda una cuentita para hallar el beta X, digamos. A lo que me refiero es que cuando el enunciado decía 65 grados eléctricos, bueno, los 65 grados eléctricos no van acá los 65 grados. 65 grados eléctricos sería beta por X. Acá tenemos, ven, Z máximo y Z mínimo, como habíamos dicho. Por eso les decía, en el ejercicio que habían preguntado recién, lo más fácil es, bueno, Z máximo, calculo Z mínimo, y lo meten ahí en la ecuación de Z, y listo, ya está.
Bueno, este ejercicio entonces lo que pide es hallar la impedancia de carga. Nos dice también que la distancia desde el primer mínimo de tensión hasta la carga son 65 grados eléctricos y como dijimos, grados eléctricos es beta X. Yo quiero hallar esa distancia, entonces esos 65 grados eléctricos representa un beta y si obviamente la distancia al primer mínimo dijimos que era delta X mínimo. Esto no lo puedo calcular, ¿qué tengo que hacer acá? Acá no puedo hacer nada. ¿Qué tendría que hacer para poder calcular delta X mínimo? Me falta un paso. Conocer beta, Estamos pero en no sé, beta. con el lambda. Tener el lambda. Sí, teníamos la frecuencia, creo, así que lo Nos podemos da el calcular. factor de velocidad, si podemos sacar la velocidad de Sí, fase. sí, sí, sí. No, pero acá, digamos, Bueno, ahí necesitas sí o sí, si ya te da los grados eléctricos. bueno, igual, yo lo que decía era que con grados hexagesimales no puedo hacer esta cuenta, digamos, ¿no? Ah, Tengo que pasar sí, sí, a es verdad. radianes. Ay, no me quedo. Ah, bueno, pero eso lo pasamos, claro. Claro, tengo que pasar a radianes, o sea, bueno, igual acá tengo beta, como dijeron, 2pi sobre lambda, y 65 grados sexagesimales son 1,134 radianes. Delta X mínimo 0,18 lambdas. ¿Sí? En el diagrama de Smith, ahora vamos a ver que no necesitamos trabajar con distancias, sino que necesitamos trabajar todo en función de longitudes de onda. Ahora vamos a ver. Entonces, yo tengo que esta distancia, delta X mínimo, son 0,18 longitudes de onda. Este dato me lo daba, ¿no? El módulo de coeficiente de reflexión me lo daba el enunciado. Sí, módulo de coeficiente de reflexión 0,4. Bien, entonces, hacemos directamente acá, al diagrama Smith. Acá lo tenemos. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos el dato del coeficiente de reflexión, en esta grilla que tenemos abajo del círculo gigante del diagrama Smith, acá, no sé si ustedes tienen este diagrama, por ahí tienen otro que está en otra posición al otro lado, pero acá me dice, fíjense dentro del rectángulo rojo, dice coeficiente de reflexión E, O, I, ¿no? O sea, E llaman a la tensión y obviamente la corriente. Porque después tenemos acá arriba, ven, coeficiente de reflexión para potencia. Ese no lo vamos a usar ahora, porque el coeficiente de reflexión que solemos utilizar, salvo que se aclare, es el de tensión o de corriente. Entonces ahí me decía que es 0,4 el coeficiente de reflexión. Entonces en esta grilla de acá, vamos a buscar el 0,4. Ahí está, 0,4. Bien. Entonces lo que hago es, puedo hacer dos cosas. Desde acá del centro, o sea, esto para hacerlo en el papel, ¿no? O agarro un compás y posiciono la aguja del compás en el centro y el lápiz en el 0,4. ¿Sí? Y ahí lo que puedo hacer es me voy hasta acá arriba, hasta el centro del diagrama y pincho el compás, la aguja del compás en el centro del círculo y dibujo una circunferencia con el radio que indica acá abajo, ¿sí? Con el radio que me indicó el coeficiente de reflexión. También puedo hacer lo mismo, digamos, posiciono una escuadra, trazo una recta, así como el azul, y acá tengo el radio de la circunferencia y hago círculo con el compás. Pero el círculo hay que hacerlo sí o sí siempre. ¿Sí? Este círculo, esta es la circunferencia de ROE constante, se denomina, ¿sí? ROE constante porque en una línea sin pérdidas la ROE es constante a lo largo de toda la línea. Es el mismo ROE para toda la línea, entonces por eso se dice ROE constante. Y uno cuando va caminando
¿sí? A través de la línea, lo que está haciendo en realidad es ir caminando por esta circunferencia. Para un lado, para el otro. Fíjense que acá dice longitudes de onda hacia la carga, entonces cuando uno camina en sentido horario, va caminando hacia la carga, y cuando uno camina, fíjense, sentido antihorario, camina hacia el generador. Bueno. Entonces, acá, si uno observa, recuerden que Z máximo y Z mínimo, la particularidad que tiene, que son valores reales puros, eso bueno, del capítulo de la primera parte. Entonces, esta recta de acá, representa resistencias reales puras, ¿sí? Si uno se posiciona en esta recta, es el único, digamos, lugar del diagrama en donde hay valores reales puros de impedancia, digamos, ¿no? Presenta resistencia. Entonces, fíjense, acá tenemos la grilla que dice 0,5, 0,6, 0,7. Entonces, de este lado, del lado de la derecha, tendría un valor máximo, o sea, Z máximo. O sea, si yo posiciono en la intersección de la circunferencia que dibujé con esta recta, y ahí voy a encontrar la Z máxima. O sea, valor máximo de resistencia real pura, y este círculo me dicen Z máximo. Y obviamente, bueno, obviamente también voy a estar posicionado en el lugar donde está B máximo. O sea, en este lugar de la línea, como les dije, si uno se mueve por esta circunferencia, se mueve por la línea. Entonces, en este punto de la línea, acá puedo hallar el valor Z máximo directamente leyéndolo, ¿sí? Luego acá lo leo, 2,2 y pico, 2,2, normalizado, tengo que desnormalizar, obviamente. 2,2, y ese es el valor de Z máximo. B máximo no lo puedo leer en ningún lado, pero estoy posicionado en el mismo lugar. O sea, yo me posiciono acá y estoy en el lugar donde yo podría medir B máximo. Y como dijeron, la corriente mínima también. Es el lugar físico del diagrama en donde están todos estos puntos. Obviamente del otro lado Z mínima, corriente máxima y tensión mínima. Bueno, entonces lo que me decía el enunciado es que tengo que caminar desde donde está el mínimo de tensión, ¿sí? 65 grados eléctricos, y me encuentro con la carga. ¿Sí? ¿Dónde estamos? Acá. Mínimo de tensión. Sentido antihorario, ¿no? Claro, bueno, por eso. Vamos a hacerlo acá en la línea. Mínimo de tensión, me posiciono acá. Camino hacia la carga, 65 grados eléctricos, y me encuentro con la carga. ¿Sí? Me pongo acá, camino 65 grados eléctricos, me encuentro con la carga. Entonces, como dijiste por ahí, si yo estoy en el mínimo de tensión, acá, entonces yo tendría que caminar a través de la circunferencia de Roe constante, 65 grados eléctricos, y me encontraría con la carga en algún momento. 65 grados eléctricos dijimos que era 0,18 longitudes de onda. Fíjense que acá ven que dice longitudes de onda hacia la carga. O sea, tendría que contar con esta grilla de acá. Bueno, ahí tenemos la grilla que dice longitudes de onda hacia la carga. 0, dice ahí. No sé si, bueno, lo llegan a ver. 0, 0, 0, es el 0. Entonces, a partir de acá, yo tendría que buscar el 0,18, ¿no? Porque 0, 0,01, 0,4, 0,005, 0,06, 0,07, 0,08, ir por esta grilla hasta encontrar el 0,18. Estamos acá, ¿no? Entonces, ahí tenemos lambda, 0 lambda, y tengo que, ahí está, ir hasta, ahí ven que dice 0,18 lambda. En sentido horario. O sea, cuando no se acuerdan, si no se acuerdan cuál es sentido horario, antihorario, qué sé yo, miran acá que está la flechita. Longitudes de onda hacia la carga, ahí está la flechita.
Antihorario, bien. Longitudes de onda hacia el generador, está la flechita para el otro lado. Bueno, una vez que encontré los 0,18 lambda, lo que tengo que hacer es unir este punto con el centro del diagrama. Ahí está. ¿Sí? Uno, los 0,18 con el centro del diagrama. Entonces ahí ya caminé los 65 grados eléctricos y el punto de intersección entre la circunferencia de ρ constante y esta recta que tracé recién es justamente ZL. ZL normalizado, la tengo que desnormalizar, ¿no? ¿Cómo hallo ZL? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hallar ZL? Acá. ¿Cómo la leo, digamos? Tenés que ver la parte. ¿Cuál sería la...? Sí, a ver, decime. Ahí, por ejemplo, el arco que corta para la parte imaginaria de la impedancia sería, creo que el de 0,9, que es como la curva que está ahí, y después la parte real sería, creo que 1,3. Tengo Claro, Sí, bueno. tenés que fijarte los dos arcos de circunferencia que cruzan el punto que marcaste. Los que tienen centro, en el centro de todo el diagrama de Smith son la parte, son los reales, y la que no se ve el centro, que van hacia la punta derecha, son la de los imaginarios. Bien. Exacto. Ahí tenemos, entonces. Justo, bueno, encontramos, esa es la circunferencia que pasa por el punto Z de la intersección. Esta es la circunferencia de la parte real, ¿sí? De la parte real, acá tenemos, ven, 1. El centro, la circunferencia que pasa justo por el centro es la circunferencia de RL, sería OR igual a 1. Parte real igual a 1, mejor dicho. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, bueno, ¿qué tenemos? 1,3. Entonces, ahí. 1,28, bueno. Nos pusimos finos, pero bueno, sí, más o menos. Y la parte imaginaria serían estos arcos que están, sí, que no digamos, sí, serían circunferencias si uno la cierra, ¿no? Pero como arcos. Y en este caso, el que pasa por el punto que indica ZL es el arco, como habían dicho ustedes también, de 0,9, pero como está, fíjense, porque 0,9 tengo acá arriba también. 0,9 abajo, 0,9 arriba. Entonces, la parte de abajo es negativa, ¿sí? Menos 0,9. J 0,9 sería. Menos J 0,9. Entonces, ZL vale parte real 1,28, parte imaginaria menos J 0,9. Esto lo tengo que transformar en la ZL desnormalizada, digamos, ¿no? Ah, bueno, creo que si pedía la ROE también. Bueno, acá con esto después, ahora tenemos que hacer la cuentita para desnormalizarlo. Y si quiero hallar la ROE directamente, fíjense acá en la grilla que dice SWR, ¿sí? Standing Wave Ratio, o sea, relación de onda estacionaria. Es esta grilla la del lado de arriba, porque abajo dice DBS, que no sé qué es. Nunca la usé. La DBS nunca la usé. Pero bueno, la grilla y la lectura de los números de arriba. Y lo único que tengo que hacer es la misma distancia del radio de la circunferencia, que es esta que está acá. Y vale 2,3 la ROE. En este caso, como dijimos, eh, la misma ROE a lo largo de toda la línea porque es una línea sin pérdidas. Bien, entonces la impedancia de carga finalmente la hallamos. Bueno, tengo que hacer la ZL que me dio el diagrama de Smith por la Z0. Esto es lo que me dio en el diagrama de Smith. Z0 valía 100 ohm, entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar eso por la Z0. Y ahí tenemos
128 menos J, 90, esto sería la carga. Bien. ¿Qué más pedía? El valor de la impedancia e impedancia en un mínimo de corriente. Dijimos que en el mínimo de corriente tenemos Z máximo. Y en el diagrama de Smith, bueno, Z máximo, ¿cuánto dijimos que valía? Bueno, no importa, pero Z máximo... Ah, Z máximo, o casualidad, es igual al valor de la ROE. Fíjense, vamos para atrás. Fíjense, bueno, no se ve tan claro. No, perdón, esto es otra parte. Es el valor de ROE, pues es el punto Porque donde cruza. justo el punto, fíjense, Z máximo, ven, 2, 2,2, 2,3 y la ROE también, 2,3. O sea, esta grilla de acá, esta grilla de acá va a coincidir con esta de acá. El Z máximo es siempre el valor de la ROE. Además, fíjense que... Esperen, dame un segundito. Perdón. Sí, eso. Coincide con el valor de la ROE. Aparte ya habíamos dicho, fíjense acá, si Z máximo es ROE por Z0, y bueno, sí, RL por ZC. Es lo mismo. ¿Dónde está? Bien, acá. Entonces, Z máximo, 2,3 por 100, ¿no? 230. Y Z mínimo... No, Z mínimo no había que calcular, había que calcular la admitancia, que la admitancia había que calcular, no Z mínimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la admitancia? A ver, sería... Es el mismo. Sí, Tenés que hacer como una línea. O sea, donde hiciste la Z, pasaste la recta para el Z mínimo, tenés que como continuarla a que corte el segundo cuadrante de la circunferencia. claro, es el punto diametralmente opuesto a la Claro, impedancia. O eso. sea, la admitancia es el punto diametralmente opuesto a la ¿Qué dije? Bueno, la admitancia es el punto diametralmente opuesto a la impedancia, ¿sí? O sea, yo digamos, me voy al punto diametralmente opuesto y encuentro, sería I máxima en este caso, ¿no? Acá. I máxima es 0,45. Es verdad, acá sería, vamos a hacer así. Y sea, I máxima es igual, es igual a Z mínimo. Y acá tendría que dar en... acá está mal porque yo tendría que calcular I máxima. Tendría que ser I máxima. Y acá es sobre Z, sobre ZC.
Ahí está. Porque dice impedancia y admitancia. Entonces 0,45 dividido 100 y me quedaría... ¿Cuánto queda? No, por 100 es... Acá 0,045. Sí. Ahí está. Ahora sí. Que en realidad es... no, o sea, I máxima... Espéreme un segundo, por favor. Perdón. En realidad no es la I máxima, digamos, es la I para un máximo de tensión. No sé si me explico. Es la admitancia que hay en un mínimo de corriente, pero no va a ser la admitancia máxima. La admitancia máxima la voy a encontrar del otro lado. ¿Sí? Pero bueno, como para que quede. Y acá, bueno, el valor del arroyo ya lo habíamos hallado. Acá, a ver qué más pedía. La longitud de la línea si el generador se va. Una impedancia de 50 más J. Lo de impedancia y admitancia les va a quedar más claro la semana que viene cuando vean adaptación. Bien, se observa una impedancia de 50 más J 320. Bien, acá sí vamos a calcular la longitud de onda. Para eso necesitamos el factor de velocidad. ¿Sí? Entonces 0,85 por la velocidad de la luz sobre 300 MHz, que es la frecuencia, nos da la longitud de onda, 0,85 metros, ¿no? La impedancia que ve el generador, en realidad es impedancia de entrada, ¿sí? 50 más J 320. La tendría que normalizar, digamos, para poder utilizarla en el diagrama Smith. Entonces la divido por Z0 y me queda 0,5 más J 3,2. Y bueno, voy al diagrama Smith. Este es el diagrama que yo ya había hecho, donde está ZL. Y bueno, acá tenía Z máximo y Z mínimo que lo saqué, justamente para que no quede tan engorroso el diagrama. Y en el mismo diagrama entonces voy a buscar esa Z de entrada, ¿sí? Que es 0,5 más J 3,2. Obviamente debería coincidir con alguno de los puntos de la circunferencia, porque si no, si estoy fuera de la circunferencia, estoy fuera de la línea. Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer para posicionar, para tratar de buscar esta ZE acá en el diagrama? Y lo mismo que hicimos para el ZL, pero al revés, Al buscar revés. la que tenga 0,5, la circunferencia que tenga 0,5 de parte real. Bien. No me va nada igual. ¿No se ve? Bueno, entonces Ahí sí, ahí creo que acá tenés, ahí está. Entonces, parte real 0,5 está ahí. Bien. Es esa circunferencia, ahí está. Y debería estar o acá, o sea, son estos dos puntos los que coinciden, ¿no? En el de arriba o sí, el de abajo, ¿no? Entonces dice más J más, el más significa el de arriba. de arriba. Entonces, el de arriba, a ver si coincide con el 3,2. Sí, bien, sí, coincide perfecto. ¿Sí? J 3,2. Ahí está. Entonces, ese punto sería, y bueno, y esta sería la recta de J3, el arco de J3,2.
Y ese punto entonces es la Z de entrada, la que ve el generador. Bien, para poder, digamos, bueno, uno el centro del diagrama con ese punto. Debería extenderme hasta afuera, justamente porque lo que tengo que hacer ahora es ir caminando por alguna de las grillas de longitudes de onda, entonces extiendo ambos hasta afuera, ambas líneas. O sea, esta parecería que son diametralmente opuestas, pero creo que no. Casualidad. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es lo que me pedía el ejercicio, la longitud de la línea. Entonces, lo que tengo que hacer es yo posicionándome en este punto donde estoy posicionado, digamos. Si yo me paro en el punto que dice Z, la Z de entrada, digamos, ¿dónde estoy? En el generador. El generador, exactamente. Entonces, tengo que ir caminando hasta dónde para encontrar la longitud total de la línea. Del generador hasta dónde. Hasta la carga. Claro, camino del generador hasta la carga. Entonces, fíjense que acá, como habíamos dicho, longitudes de onda hacia el generador. No, es al revés, hacia la carga tengo que ir, no hacia el generador. Ah, no, sí, lo puedo hacer al revés. Me paro acá y voy hasta el generador. O sea, en vez de pararme en el generador y voy a ir hasta la carga, me paro en la carga y voy hasta el generador. Es exactamente lo mismo. Entonces, sí, lo podría hacer si voy, por ejemplo, desde la carga, exactamente. Entonces agarro, me posiciono, en vez de posicionarme en el generador, me posiciono en la carga. Y voy para el otro lado. Entonces, en este punto, o sea, utilizo la grilla que dice longitudes de onda hacia el generador y me fijo que acá dice 0,32 longitudes de onda. Bien, entonces de acá camino hacia el generador, ¿sí? Me posiciono en la carga y camino hacia el generador, todo esto. Y entonces me tengo que fijar acá en la misma grilla que tengo acá. Dice 0,06. Entonces, ¿cuánto es la longitud de onda? ¿Cuántas longitudes de onda hay de la carga al generador? 0,38. ¿No serían 0,24? Serían los 24 que faltan, los 18 que faltan hasta el 0 y después los 0,06. Claro, exacto. Eso tienen que prestar atención, justamente. No, porque del otro lado está el 0,5, no está el 0. Claro, Estamos claro. yendo hacia el Fíjense 0,5. ahí, si yo tengo que mirar acá, ¿sí? Entonces, del lado de arriba arranca en 0, pero del lado de la mitad hacia arriba arranca en 0, está bien, ¿sí? Da toda la vuelta, y termina, o sea, del lado de abajo tengo 0,5. O sea, recuerden que una vuelta completa al diagrama de Smith es media longitud de onda. Entonces, arranca en 0 acá, da toda la vuelta, la grilla, ¿no? Estoy hablando de la grilla, y termina, fíjense, 47, 48, 49, 0,5. Entonces acá tengo 0,5. Entonces para hallar el primer tramo, digamos, este tramito de acá, tengo que hacer 0,5, que es el valor que está acá, menos 0,32, que es lo que hay acá. Y ahí me da 0,18. Y me falta este otro tramo, que es arranca en 0 y termina en 0,06, que es, bueno, obviamente, 0,06. Y la longitud total es la suma de los dos tramos, digamos, ¿no? Ahora, me pedía también, creo que el próximo punto pedía el ángulo del coeficiente de reflexión. Perdón, el coeficiente de reflexión en la entrada, módulo y fase. Bueno, módulo, ¿cuál es el módulo? Módulo. Módulo del coeficiente de reflexión. 0,4. 0,4, no cambia. Es el mismo para toda la línea, al igual que el error. Pero lo que sí cambia es el ángulo. Fíjense, entonces el ángulo del coeficiente de reflexión lo encuentro acá, en esta grilla de acá. Ángulo del coeficiente de reflexión en grados, ¿sí? En grados sexagesimales. Entonces, en la entrada, Z de entrada, fíjense, por algo extendí esta línea, la extendí hacia afuera del diagrama, justamente para utilizar estas dos grillas, o 3 o 4 grillas. Entonces, el ángulo ahí me indica que vale, fíjense, ahí el ángulo de coeficiente de reflexión, 20, 30, 40, 50, 60,
esta parte es positiva y esta parte, fíjense, de abajo es negativa. Menos 30, menos 20, menos 30, menos 40, Bueno, entonces acá dice 136 grados, positivo. Para la carga, fíjense que para la carga, me tengo que posicionar acá, en la carga el ángulo del coeficiente de reflexión es menos 30, menos 40 y menos 50 más o menos, ¿sí? Ahí está, menos 50. ¿Sí? O sea, el módulo es el mismo, lo que cambia es la fase. Obviamente porque el beta X tiene un componente que es la beta X y bueno, a medida que me muevo en la línea cambia, el X cambia, ¿no? Entonces, dijimos que para la longitud total de la línea tengo que sumar los dos semitramos, digamos, los dos tramitos. 0,18 más 0,06. Esto es 0,24. Y agregamos esto porque yo puedo dar 20.000 vueltas al diagrama de Smith y posicionarme en el mismo lugar. Y cada vuelta que doy es lambda sobre 2. O sea que puede ser que la línea sea n vueltas al diagrama de Smith, o sea, n lambda sobre 2, más el pequeño tramo de 0,24. Entonces, pasándolo a metros, lambda es 0,85, es 20,4 centímetros más todas las vueltas que quiera dar al diagrama de Smith, digamos. Y, ¿qué más? A ver, el ángulo, módulo y fase del coeficiente de reflexión, lo que dijimos recién. Recuerden que tiene módulo y fase, entonces 0,4, no cambia a lo largo de toda la línea, pero sí cambia el ángulo. Bueno, creo que estamos. Bueno, con este estamos. Vimos casi de todo lo que se puede hacer el diagrama Smith, como para que después puedan hacer el resto de los ejercicios. Vamos con otro ejercicio más. Hay, creo que 4 tengo preparados como para... Bueno, en el extremo de carga de una línea de transmisión sin pérdidas, ahí aclara que es sin pérdidas. El coeficiente de reflexión es, fíjense, ahí me da el coeficiente de reflexión, no me lo da en módulo de fase, sino me lo da en forma binaria, en parte real, parte imaginaria, pero bueno, lo puedo transformar. Ah, no, este no lo tengo hecho, perdón. Ese está el enunciado, pero no lo hice. Este sería. Este era de la guía, pero dije, no, tiene hay ejercicios que tienen más cosas, este tenía 2 cosas y era poco. Era muy poco productivo, al final no lo saqué. Este sí. Trabajando sobre una línea coaxial de radio de conductor interior A igual 3 milímetros y conductor exterior B igual 10,47 milímetros. Permitividad del dieléctrico 2,26, la relativa, ¿no? Se conecta a un generador que produce una señal de frecuencia 600 MHz. Al conectar el otro extremo a una carga, se observa que el primer máximo de corriente se encuentra a 5,6 centímetros de la misma y el módulo de coeficiente de reflexión vale 0,5 en la carga. Obtener. Bueno, valor de la impedancia de carga, algo parecido a lo que hicimos recién. Si la línea tiene un largo de 13 centímetros, ¿cuál es el valor de la admitancia que observa el generador? ¿Sí? Admitancia. ¿Cuánto valen los puntos A y B, o sea, los dos anteriores, si se desconecta la carga y se coloca un cortocircuito en su lugar? Y nada más. Bien. Bueno, valor de la impedancia de carga. Bueno, esto no es necesario el diagrama Smith, es un repaso de la primera parte. Tenemos que nos da el radio A y B, el mu R, bueno, vale 1. Y yo puedo calcular la impedancia característica mediante Z, o sea, la Z0 la puedo calcular mediante 60 ohm dividido epsilon R, raíz de epsilon R, por el logaritmo de B sobre A. Esta es la impedancia característica de un cable coaxil o un coaxil cualquiera. Entonces, como el enunciado me da A, B y epsilon R, Z0 lo calculo de esta forma y vale
50 ohms. Bueno, la longitud de onda me daban la frecuencia y me dan el epsilon r, digamos, ¿no? Epsilon r, que con el epsilon r tendría que hallar el factor de velocidad. El factor de velocidad es 1 sobre la raíz de epsilon r. ¿Sí? Sí, el epsilon r del dieléctrico, ¿no? Entonces, el epsilon r del dieléctrico, con eso hallo el factor de velocidad. Entonces, la longitud de onda vale 0,33. Si el epsilon r vale 1, que sería el aire, ahí directamente velocidad de la luz. 33,33 centímetros de longitud de onda. Bueno, lo que hicimos recién, máximo, en realidad máximo corriente antes habíamos hecho, máximo corriente también habíamos hecho, no me acuerdo. Entonces, la distancia. La única diferencia es que acá me da directamente la distancia, en el otro me daba los grados eléctricos. Entonces la distancia es 5,6 centímetros. En el diagrama de Smith los centímetros no me sirven, tengo que pasarlo a longitudes de onda. Entonces divido por la longitud de onda y me queda 0,168 lambdas. Y también decía que el módulo del coeficiente de reflexión es 0,5. Y bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué habíamos hecho en el ejercicio anterior? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A ver, ahora díganmelo ustedes, porque yo ya se los dije. Como es muy parecido, a ver, díganme. Con el coeficiente de reflexión puedes trazar la circunferencia de Rho constante. Sí. Bueno, vamos igual, haciendo. te iba a Sí. preguntar, porque dice que el coeficiente de reflexión en la carga vale eso. ¿Eso está diciendo que igualmente en toda la línea es el mismo? Sí, es el mismo en toda la línea porque es una línea sin pérdida. Sí, sí. Claro, claro. Acordate las circunferencias de Rho constante, lo que dibujamos. Exacto. Exacto. Entonces ahí tenemos también la ρ, ya que estamos, vale 3. No sé si la pedía, pero bueno. Y la circunferencia ahí está de ρ constante. Bien, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué era lo que pedía? No sé si la ρ la pedía, pero lo puse ahí. No, la distancia, o sea, la distancia del primer máximo corriente a la carga, digamos. Tendríamos que hallar la carga. Ok. Bueno, tenemos los grados, la cantidad de lambda que se desplaza. Hacemos el mismo cambio, vamos al punto. No me acuerdo si era desde el mínimo, no me acuerdo dónde era, qué partía la referencia. Mira, acá, a ver, era un máximo corriente, o sea, hay El que... máximo, ok. ¿Dónde está el máximo corriente? Bueno, cuando se cruza, no, en el otro lado de la circunferencia, cuando está cruzado en el eje X, por así decirlo, Sí, está bien, el el eje de eje los X. reales. En ese justo donde Donde está el hecho la como en ese recta 3, por ahí, 3.1. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado del- derecho. no es del lado izquierdo porque del lado izquierdo tenés Z mínimo. Exacto, sí. Pero el máximo que Fíjense, estamos buscando. máximo de corriente, de corriente. Ah, perdón. Sí, de la izquierda. No. ¿Sí? Entonces, de estos dos puntos tengo Z máximo a la derecha, Z mínimo a la izquierda, que Z mínimo es máximo de corriente, habíamos dicho. Bien, entonces, Y tendrías que ubicar la carga. sí, Tenemos que movernos a lo largo de la circunferencia hacia abajo. Ujú. Y la cantidad de lambdas que calculamos antes. Bien, entonces, tendría que utilizar esta grilla que está acá, la que dice longitudes de onda hacia la carga. ¿Sí? Entonces acá dice 0. O sea, esta arranca en 0 acá y ahí va subiendo. ¿Sí? Subiendo y da toda la vuelta y termina en 0,5. La otra, bueno, la que habíamos visto antes, es al revés. Y bueno, de acá entonces, hasta creo que 0,168, si no me equivoco. Entonces, tendría que ir hasta donde dice 0,100, o sea, acá hay 0,17, 0,170. Cada espacio, digamos, de separación vale 0,02 lambda, ¿no? Entonces, 0,16, 0,16,2, 16,4, 16,6, 16,8. Tendría que ser por acá, ¿no? Entonces voy a hacer la carga y
ahí está justamente 0,168. ¿Y dónde está la carga entonces? En el punto que intersecta con la circunferencia. Hay que Bien, buscar los ahí puntos está. de las dos arcos de circunferencia que cruzan. Exacto. A ver cuánto sería. Bueno, no veo bien los números. Ah, bueno, sí, perdón. Bueno, Bueno. el de los reales, bueno, el de los reales parecería que fuera el de uno, ¿no? Sí, sí, Y sí, el Y el otro sería, ahí uno está. claro, el de uno los coma imaginarios, no sé, 0,9, puede ser, algo así. Un uno coma 0,875. quince ¿Cómo? 1,115, Ah, sí. sí, 1,15, Claro. sí, va para el otro lado, perdón. Sí, sí, 1,15. sí, sí, está bien. Yo sé que está bien, no se llega a transmitir bien. Yo los veo bien los números, pero ustedes por ahí con el tema de transmisión de datos no llega perfecto. Pero sí, sí, es más o menos, como decían, menos, porque estoy abajo, 1,15. Bien. Entonces, se carga, la multiplico por Z0 y 50 más menos J 57,5. Bien. Si la línea tiene un valor de 13, ¿cuál es el valor de la admitancia que observa el generador? Largo de la longitud de la línea, largo de la línea en longitud de onda. O sea, recuerden que los centímetros o los metros no me sirven. Tengo que pasar todo a longitud de onda. O sea, 13 dividido la longitud de onda, 33,3. Esto sería 0,39 longitudes de onda. ¿Sí? Bueno, esto recuerden el tema de los tramos, ahora vamos a ver, son dos tramos. Lo voy a tener que separar en dos tramos, ahora vemos. Entonces, me tenía que ir desde la carga hacia el generador de vuelta, ¿no? Otra vez. ¿Cuánto? 0,39. Bien, entonces. Longitudes de onda hacia el generador, o sea, sentido horario. Y acá, como acá tengo, como en la otra grilla, en la grilla de longitudes de onda hacia la carga era 168, pero en la grilla de longitudes de onda hacia el generador es 0,332. Tengo que ir 0,39 y voy a tener que pasar por acá y ahí tengo que hacer el tema de los dos tramos porque acá termina y arranca de vuelta. Entonces el primer tramo, ¿cuánto da? El primer tramo es este. 0,5 menos 0,332, justo 0,168 lambda. Entonces me falta para llegar a 0,39 todo esto, que sería, ahí está, 0,222. Si sumo esto más esto, me da 0,39. ¿Y qué tenía que hacer ahora? Tengo que hallar la impedancia que ve el generador, ¿no? Sí, lo mismo que antes con la impedancia Mm, con ZL, buscamos el punto que se cruza con la circunferencia y nos fijamos los valores. ahí está. Y bueno, entonces la circunferencia, ¿cuál sería? La de real, más o menos la pueden ver. Bueno, sería esta. La de la parte real, 2, ahí está, 2,4. Y la parte imaginaria, en este caso está del lado de arriba, de esta, 1,1. Ah, saben que creo que decía admitancia. Entonces la Esa admitancia, unidad. admitancia, bueno, la admitancia lo que hay que hacer es esta recta, llevarla hasta el otro lado y fijarse acá. No lo tengo hecho, así que háganlo ustedes. O sea, la admitancia sería esta que está acá del otro lado. Este, también tienen que sacar con la circunferencia real y la circunferencia imaginaria y después eso lo tienen que dividir por Z0 y ahí obtienen la admitancia. Bueno, en este caso... ¿qué es esto? Ah,
No, esto ya sé lo que es. Bueno, entonces sacamos la impedancia de carga, no la admitancia. No, después lo que decía el ejercicio era, o sea, ustedes saquen, ya que tienen ganas de practicar, hagan ustedes el tema de la admitancia. No, el ejercicio decía, acá, ¿cuánto valen los puntos A y B si se desconecta la carga y se coloca un cortocircuito en su lugar? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería ver un cortocircuito? Eh, lo que el coeficiente de reflexión no me acuerdo si valía -1 o 1. Está bien, pero o sea, un cortocircuito en lugar de la carga, ¿qué sería? Que valga Z0 la impedancia de. Ver que valga 0 la impedancia de carga. Claro, una impedancia de carga igual a 0. Uy, perdón. O sea, ZL igual a 0. Entonces, todo lo que hicimos lo volamos todo. Y tenemos una Z de carga igual a 0. ¿Dónde está la Z de carga igual a 0? Fíjense. Va a digamos, eje real puro. Sí, 0 es real puro, ¿no? Parte imaginaria no tiene. Entonces, fíjense cómo va bajando 0,2, 0,1. Y el 0 está ahí, en el final del diagrama, digamos, ¿sí? Si me voy para el otro lado, ¿qué tengo? Cada vez más grande, 3, 4, 5, 6, 6. ¿Y este punto cuánto vale? ¿Saben cuánto vale este punto? Infinito. Infinito, bien. O sea, circuito abierto sería, ¿no? Si yo dejo el circuito abierto, no pongo carga, no pongo nada, la impedancia de carga es infinita. Entonces, la circunferencia de Roe constante es el extremo, la última circunferencia del diagrama de Smith, ¿sí? Esa es la circunferencia de Roe constante. Bien, entonces. Perdón. Me voy para abajo y el coeficiente de reflexión, como bien decían por ahí, vale todo lo que llega se refleja. Coeficiente de reflexión vale 1. La Roe, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Recuerden que coincide con el valor de la derecha del eje real. Entonces es infinito. Ahí está. Roe infinito. ¿Y qué otra cosa preguntaba? ¿Cuál es la impedancia que ve el generador o cuál es la admitancia? Bueno, acá tengo hecho la impedancia también. Pero ¿cuál es la admitancia que ve el generador? Ahí lo que hice fue recorrer los 0,39, fíjense, 0,39 que es la longitud de la línea. Sí, 0,39. Acá no hay problema porque arranca en 0 y termina en 0,5, así que no hay problema de hacer 2 tramos, 3 tramos. Y acá obtengo ZE, que es, fíjense, imaginaria pura, porque en la circunferencia más, digamos, grande del diagrama de Smith es caminar sobre imaginaria pura. ¿Sí? Todo esto es imaginaria pura. Entonces, la impedancia que ve el generador es una impedancia reactiva pura, negativa. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos la carga de ZL0 y... ¿Qué pasó? ¿Por qué me falta? Ay, no me digan que se me borró. Oh, sí. No, acá está. Porque este me parece que no sirve para nada. Y acá está mal. Miren, algo mal tenía que tener. Fíjense, esto sería... fíjense, Es C, ¿no? es C, claro. J, menos, como es negativo, ¿sí? Menos J41, multiplicándolo por Z0. Acá sería... Esto está mal.
1 sobre omega c. Ahora sí. Porque es negativo. Entonces, perdón. Sí, bueno, J. 1 sobre J. Entonces acá tengo C. El J se va con el J, obviamente. Esto pasaría acá abajo. Y acá también. No, lo hago bien, así después se los mando. A mí me dio ¿Cuánto 6,5 y da? pico faradios, pero no sé, Sí, ahora lo chequeo. 6,46 pico por eso. Claro, 6,46 pico faradios. 6,46 pico. Uy, pico. Bien. Ahí está. Ahora sí. Bueno, o sea, esto es para, digamos, la conclusión que sacamos de acá es que un cortocircuito puede ser un componente reactivo, tanto capacitor si es negativo, si me queda del lado negativo, como en este caso, me queda del lado negativo, capacitor. Si me hubiera quedado de este lado, hubiera sido un inductor. ¿Sí? O sea que yo, con una línea en cortocircuito, puedo crear la sensación de que el generador ve un componente reactivo. Y eso me va a servir la semana que viene, cuando veamos adaptación de impedancias. Eso lo vamos a utilizar, esa propiedad, digamos, de la línea de transmisión, ¿sí? La vamos a utilizar para anular partes imaginarias de algún tramo de la línea. Bueno, esto dijimos que no sirve para nada. Acá. Bueno, se terminó el ejercicio. Este ejercicio es de línea con pérdida. Este es el de línea con pérdida, exactamente. Bueno, entonces vamos a hacer línea con pérdida. Dice, un generador con impedancia de salida del generador, 100 ohm, se conecta a una antena carga, la antena sería la carga, con impedancia ZL igual 120 más J75. Esta sería la impedancia de carga. A través de un cable coaxil, ¿ya? La línea es un cable coaxil cuya impedancia característica es de 50 ohm. Que tiene como dieléctrico aire, bueno, no tenemos factor de velocidad acá, porque dieléctrico aire es factor de velocidad igual a 1. Y acá están las pérdidas totales de 2 dB. O sea, toda la línea completa pierde 2 dB. El generador emite una potencia de 500 watts con una frecuencia de señal de 100 MHz. La línea tiene una longitud de 2 longitudes de onda. Justito. Entonces son 2 longitudes de onda. ¿Cuántas vueltas al diagrama de Smith son? 4. 4 vueltas completas al diagrama de Smith. O sea que si yo me paro, por ejemplo, en la carga y camino hacia el generador, por el diagrama de Smith voy a estar parado, voy a volver a ¿dónde? Al mismo lugar. O sea, me paro en la carga, doy 2 vueltas completas al diagrama de Smith y vuelvo al mismo lugar. En el diagrama de Smith, ¿no? ¿Sí? Bien, Sí. determinar la potencia que retorna el generador. Determinar. Este lo hicimos analíticamente, ¿se acuerdan cuando hicimos ejercicios? No sé no era el mismo, pero era parecido, digamos. Teníamos que determinar qué potencia retornaba el generador, pero analíticamente, digamos, haciendo cuentitas. Sí, uno que que era bastante complejo, ¿no? Exacto, sí, sí. Fue largo, sí, sí. Que teníamos que hacer la potencia que llegaba, teníamos la potencia que emitía el generador, después la
la atenuación de la línea. Acá teníamos el coeficiente de reflexión, ver cuánto se refleja. De lo que se reflejó, otra vez se atenuaba y ver cuánto volvía al generador, digamos, todas esas cuentas manualmente. Bueno, acá lo vamos a hacer con el diagrama Smith. Bien, el valor de la ROE en la carga y en la entrada. Recuerden que ahora, como es una línea con pérdidas, la ROE en la carga y en la entrada no es la misma. ¿Y qué se puede decir acerca del punto B? Bueno, ahora vamos a ver qué se puede decir. Todos estos ejercicios que les estoy dando eran mucho más largos porque tenían la parte de adaptación también, ¿sí? Pero la parte de adaptación la saqué porque todavía no vieron. La semana que viene, cuando vean la adaptación, si quieren, cuando hagamos ejercicio, le agregamos la parte de adaptación a estos ejercicios. Bien, entonces, esto era lo que habíamos hecho, ¿se acuerdan? En la parte cuando lo hicimos analíticamente, que dijimos, bueno, entonces esta acá tenemos la que manda el generador. Acá, como hay está desadaptado y bueno, acá hay una reflexión también, porque la línea y el generador están desadaptados. Bueno, reflexión, entonces acá hay otra. Después, de la línea a la carga también está desadaptada, entonces hay otra reflexión, además de la potencia que se perdió en el camino, porque la línea es con pérdida. Una potencia que se refleja y otra vez vuelve a perder potencia en el camino y otra vez hay otro coeficiente de reflexión acá porque no está adaptada el generador a la línea. Bueno, todo un lío, ¿sí? Así que, bueno, vamos a hacerlo con el diagrama de Smith a ver si es más sencillo. Entonces, vamos a normalizar la carga, como la carga me la dan, es 120 menos 475, la divido por la Z0 de 50 ohm, y acá tengo la normalizada. Entonces, acá la carga ya me la dan, entonces, ¿cuánto dijimos que vale la carga? Ahí está, 2,4 más J 1,5, 2,4 está ahí, es esta circunferencia, 1,5 positivo, parte imaginaria, es este arco, y bueno, la intersección de ambos es obviamente la carga. Uno el centro del diagrama con ese punto, o primero hago la circunferencia, como ustedes quieran, ¿sí? Puedo hacer esto primero, o puedo hacer primero la circunferencia de ROE constante, y ahí tenemos, ya nos podemos mover a través de esta circunferencia para movernos a través de la línea. Dijimos ¿qué habíamos dicho? Que si yo me muevo las dos longitudes de onda que tiene la línea, voy a posicionarme en el mismo punto, ¿sí? Bueno, error, en el mismo punto no, porque tiene pérdida. O sea que, ahora vamos a ver. Si no tuviera pérdidas, sí estaría en el mismo punto, pero como tiene pérdidas, ahora vamos a ver cómo es. Bien. Bueno, acá podemos obtener la coeficiente de reflexión en la carga y la ROE en la carga. Recuerden que tenemos pérdidas y todo esto va cambiando ahora. Bueno, ¿qué pasa cuando hay pérdidas? ¿Qué pasa con la ROE? ¿Qué pasa con... Bueno, ¿qué pasa con la ROE, por ejemplo? Disminuye hacia el generador. Sí, muy bien, va disminuyendo hacia el generador. O sea que esto, como es una circunferencia de ROE constante, ya la ROE no es constante, entonces va a ir haciendo una espiral hacia el centro, ¿sí? A medida que me voy moviendo hacia lo que sería el generador. Bueno, si yo tuviera, que de hecho lo hay, después se los voy a pasar, algún tipo de software de cálculo, lo puedo hacer en el software, me da la espiral y me da toda la bola, qué sé yo. Pero si tengo el diagrama Smith en papel y no puedo dibujar la espiral. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me vengo hasta acá abajo y ahí tengo
a ver, no lo marqué, pero acá fíjense, dice atenuación en esta grilla, la de arriba de todo, atenuación. Hacia el generador, o sea que yo estoy acá en la carga, ¿sí? Este punto. Yo vine hasta acá abajo, o sea, acá dice hacia el generador, entonces tengo que ir, para ir hacia el generador tengo que ir hacia la izquierda, hacia allá. Y la atenuación total que yo quiero poner es 2 dB, entonces me fijo en la grilla 2 dB exacto, o sea, acá está en 3,4 creo, bueno, tengo que ir a 5,4. Fíjense que es una escala logarítmica, o sea que medio que se complica en los valores más altos, pero bueno. O sea, tengo que restar 2 dB. Y a partir de acá vuelvo a subir y trazo una nueva circunferencia de ROE, que es la ROE en la entrada. Y ese es el punto en donde vuelvo a caer, digamos, toda la espiral esta que hace, que yo decía, digamos, voy a dar 2 vueltas completas, que son 4 vueltas completas, que son las 2 longitudes de onda, y voy a volver a caer acá en el mismo ángulo, pero no en el mismo punto. Me trasladé. Entonces, este sería la impedancia de entrada. Impedancia de entrada, bueno, tiene una parte real que vale 1,8 y una parte imaginaria que vale 0,55. Y acá tengo de este lado la ROE y el coeficiente de reflexión en la entrada. Fíjense, como decíamos que valía 2, o sea, disminuyó, y el coeficiente de reflexión también disminuyó. Después a ver si les paso la página en donde se puede hacer todo el tema del cálculo del diagrama de Smith. Pero a mí me gustaría que lo hagan con el papel porque cuando se haga el examen lo van a tener que hacer en papel. Bien, entonces, la potencia que retorna el generador. Del diagrama de Smith dijimos que la impedancia de entrada vale esto. Si la desnormalizo, me queda 90 más J27, o sea, multiplicado por ZE. Bueno, el generador tenía, creo que, si no me equivoco, 50, no, 100. El generador tenía 100 de impedancia de salida y la línea tiene 50. Entonces, acá, bueno, normalizo hacia el generador, digamos, la Z de entrada la tendría que normalizar hacia el otro lado. ¿Esto para qué? Ya ven, fíjense, 1,8 más J 0,55. Ya da lo mismo. Y bueno, esto no sirve para nada en realidad. No importa. Lo que sí me importa es el coeficiente de reflexión en la entrada, 0,34. Habíamos visto, ¿no? Sí, sí, bueno, 0,34. Ya está. Lo que pasa es que esto de normalizar ese generador, esto era un ejercicio más largo y yo lo recorté. Por eso quedó esto acá, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Acá. Coeficiente de reflexión en la entrada, 0,34. Entonces lo único que tendría que hacer es, bueno, agarro la potencia que me manda el generador, le aplico ese coeficiente de reflexión para potencia. Recuerden que este coeficiente de reflexión está hecho para corriente o tensión. Entonces, para que sea para potencia, lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado. Entonces, el coeficiente de reflexión que me dio el diagrama de Smith, 0,34, lo elevo al cuadrado y obtengo el coeficiente de reflexión para potencia. Y ahí sería la potencia que retorna al generador sobre la potencia que envía el generador. ¿Sí? Y bueno, directamente despejo la potencia que retorna. Tengo la potencia del generador que creo que eran 500 watts, una cosa así, 500 watts, por
coeficiente de reflexión al cuadrado y me da 57,8 watts, que son los que retornan al generador. Sí, este ejercicio era más largo. Decía que había que adaptar a la salida y adaptar a la entrada. Por eso está esto acá. Pero bueno, a esta no le demolí. Sí, Andrés, ¿cuál era? Sí. una pregunta. Cada subíndice, ¿qué significa? El dibujo del circuito. Claro, bueno, o sea, tenés la potencia E, la potencia de entrada, es la potencia pura que envía el generador. Sí, Acá, como está desadaptado, vas a tener una reflexión, ¿sí? O sea que la potencia que manda el generador, una parte pasa a la línea y la otra parte se refleja. sí. Después, esa potencia viaja hacia la carga, en el medio del viaje pierde potencia, porque la línea es con pérdidas, y acá otra vez, al estar desadaptado, una parte se refleja y otra parte se va a la carga. La parte que se reflejó vuelve acá, y bueno, acá al estar, digamos, desadaptado, por eso hice estas dos potencias, una parte se refleja y otra parte llega. Ah, Pero finalmente, las que importan son la que mandó el generador y la que recibió el generador, digamos. Esto, digamos, lo tendrías que hacer si lo quisieras hacer en forma analítica. Perdón, ¿daba 100 watts P la potencia? No, creo que eran 500. Ah, pues, no sé. 500, acá está. A 100 era 500. la frecuencia. No, está bien. 100 No, la frecuencia, porque no me sí. daba la cuenta y dije, ¿qué estoy Ah, haciendo mal? Ok, listo. igual, fíjense, o sea, la frecuencia no la usamos porque me da directamente que el largo de la línea es dos longitudes de onda. Sí. Pero ya les digo, como este ejercicio era más largo, después la frecuencia se usa más adelante en otra cosa. Bueno. Se usa para la parte de adaptación. O sea, para adaptar sí o sí necesito la frecuencia porque necesito cuántas longitudes de onda mide, por ejemplo, el stub que voy a poner acá o el stub que voy a poner acá. Bien. ¿Y qué decía el último punto? Ah, bueno, ¿qué se puede decir acerca del punto B? De qué es lo que pasa. ¿Qué estaría pasando con esto de que la ROE disminuye? ¿Sí? Que la ROE disminuyó. ¿Qué significa que la ROE disminuye? que era el. ¿Que hay pérdidas? Sí, bueno, sí, Que va a obvio. haber menos onda estacionaria. ¿Eh? Que va a haber menos onda estacionaria en el generador. Sí, ¿y eso qué significa que ahí va a haber menos Que va a onda? parecer que está más adaptado. Exacto, sí. O sea, me da la sensación de que está más adaptado. En Porque este caso es 2, pero podría llegar a tenerse hasta 1 y uno pensar que está perfectamente adaptado y nada que ver. y no, y en realidad me estoy perdiendo todo, digamos. Sí, o Claro. sea, todo lo que mando lo pierdo. Pero, viste, parecería. Si yo mido con un roémetro, digo, esto está recontra adaptado, pero no, si la potencia no llega nada de potencia a la antena, de tanta pérdida que tiene. Exacto, sí, da la sensación de que se adapta, pero en realidad, si bien se adapta, porque justamente la ROE baja, el problema es que pierdo un montón de potencia. Bueno, bueno, y el último ejercicio, que es el más complicado de todos. El más complicado, analíticamente, la parte de diagrama de Smith es una pavada, pero es un ejercicio, este es un ejercicio que se tomó en un final del año pasado, si no me equivoco. Que también era más largo, pero vamos a hacer solamente la parte del diagrama de Smith. Porque, por ejemplo, la primera parte no la vamos a hacer, que dice a partir de las siguientes expresiones matemáticas de tensión y corriente en una línea de transmisión sin pérdidas. Recordar que la variable X se mide desde la carga hacia el generador, demostrar, verificar que la distancia entre los dos máximos es lambda sobre 2. Bueno, hay que demostrar que la distancia, lo que ya sabemos, entre dos máximos es lambda sobre 2, a partir de estas ecuaciones. Bueno, esa parte no la vamos a hacer. Vamos a hacer la parte del diagrama de Smith, que dice, haciendo uso del diagrama de Smith, determine el valor de la impedancia de carga si la línea de transmisión es Z0 igual 75 ohm, y sabiendo que tenemos esto que es, a ver,
La corriente en la carga. Bien, el valor de la corriente en la carga. ¿Esto qué es? El valor que tiene, el valor como inicial de la tensión en la línea. O sea, como la amplitud del fasor que tiene la La tensión en línea. amplitud, ¿eh? La amplitud del fasor que Sí, la tensión en línea. la amplitud de la onda incidente. Sí, bien digo, la amplitud de la onda incidente. Fíjense que después tengo acá el coeficiente de reflexión, que me indica lo que sería la onda reflejada. Acá tengo todo lo que hay en la línea. Onda incidente y onda reflejada, tensión, digamos. Tensión incidente, todo esto por 1. La reflejada, todo esto por coeficiente de reflexión. Lo mismo para la corriente. Bueno, o sea, con estos datos tengo que hallar la impedancia de carga. Y el Z0 igual. ¿Alguna idea? Es bastante, es medio rebuscado. Yo lo que haría sería hallar el. O sea, ya te da la corriente en la carga Ujú. y haría lo mismo, pero para hallar la tensión en la carga. Tema que no. No usas el diagrama de Smith ahí. Sí, o sea, la parte que sería E a la J a 14 grados es lo mismo, la tensión. Bueno, el B0 te lo da. Sí, no podemos hacer la relación de onda incidente, que sería para sacar en la carga, hacer la tensión dividida la corriente, y como los términos de los exponenciales son iguales, se cancelan, queda 0,5 volt dividido 5 miliamperes, y así sacamos la impedancia de entrada, o no se puede hacer eso. Ah, ahora vamos a ver. Ok. Bueno, primero, coeficiente de reflexión para cualquier parte de la línea, valía esto, habíamos dicho, digamos, bueno, con la línea sin pérdidas, ZL menos Z0, ZL más Z0, E a la J2 beta X, bueno, como habíamos dicho, que, bueno, y acá, si la carga es compleja, recuerden que también se suma la fase de la carga, no de la carga, sino de esta cuenta que hagamos acá, va a dar como resultado una fase que se sumaría a esta fase de menos 2J beta X. Bien, entonces ahí ya tengo el coeficiente de reflexión y con eso, digamos, si en la carga sería, ¿no? Como en la carga X igual a 0 en la carga, ¿sí? Por eso fíjense que aclaraba el enunciado que el valor de X igual a 0 es en donde está en la carga, ¿no? Entonces, para una carga compleja, ¿sí? El módulo o sea, la fase del coeficiente de reflexión es directamente la fase que da esta cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fase aportada por lo que sería el beta X es 0, es nula. Entonces directamente, bueno, la corriente en la carga, como bien decían recién, recuerdan que en la carga X igual a 0, entonces vale esto. 5 miliamperes por E a la J14, bueno, por E a la J omega T. Como dijimos que X es igual a 0 en la carga, ¿sí? Tomamos lo que sería corriente incidente, corriente reflejada, le ponemos 0 donde hay una X, E a la 0 vale 1, entonces, por lo tanto, digamos, este E a la J14 va a corresponder, como decían, creo que en algún lugar lo dijeron, al ángulo del coeficiente de reflexión. Entonces, ese B0, digamos, B0 que decía B0 0,5, ¿sí? B0 sobre I0 es igual a Z0, entonces si quiero hallar esta I0 de acá, que es la amplitud de onda incidente,
lo tengo que hacer tengo que despejar de acá y me queda B0 sobre Z0, 0,5 menos 75 ohm. Y tengo la amplitud de la onda incidente que es 6,66 Perdón, miliamperes. Z0 la teníamos. Sí, 75 sí la daba. ¿No? Ah, yo había visto los datos del final, nada más, no Sí, había sí, dado sí. cuenta. Listo. Bueno, entonces acá ya tengo casi todo, ¿no? Tengo la corriente, la amplitud de la onda de la corriente incidente, tengo esto de acá y bueno, podría despejar, bueno, el J omega t se va a combinar a la J omega t y podría despejar el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Bueno, ahí está. Bueno, ahí volé el L a la J omega t y despejo el coeficiente de reflexión. Bueno, acá le saqué el módulo porque esto implica que es módulo y fase, ¿no? O sea, para no poner todo completo, pongo directamente esto. Y bueno, directamente. Esto pasa dividiendo, esto pasa sumando y esto pasa restando del otro lado y me queda 1 menos. Sería 0,75 por la J14. 0,75 es 5 dividido 6,66. Me queda... Ah, bueno, acá pasamos de forma polar a forma binomial para poder hacer bien la cuenta. ¿Sí? Y me queda finalmente que el coeficiente de reflexión vale 0,325 por E a la J. Buah, J menos, no. E a la menos J. E a la menos J. A ver si. Entonces, lo que hacemos es ubicamos el coeficiente de reflexión en el diagrama de Smith y obtenemos la carga. Listo, ya está. No hay que hacer mucho más. Entonces vamos al diagrama de Smith. Bueno, acá ya está resuelto, pero para que vean. Fácil. Coeficiente de reflexión. Entonces, el módulo es 0,325. Vamos al coeficiente de reflexión, 0,325. Ahí está. Y de acá hacemos la circunferencia de ρ de constante. Y para hallar la carga, ¿qué me falta? Y girar en la circunferencia hacia el generador con los grados que dice ahí. Pasar a radianes igual primero y ponerle longitudes de onda. No, eso no. Eso es justamente lo que les dije que no había que hacer. Se los Ah, dije al principio. Se bueno, les dije que los beta X no tienen nada que ver, o sea, es una parte, el beta X es una partecita del ángulo del coeficiente de reflexión, pero no es beta X, no es todo. Ese ángulo del coeficiente de reflexión no es igual a beta X. Es igual a beta X más otras cosas. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. El ángulo del coeficiente de reflexión es menos 33,9. Entonces, voy acá donde dice, fíjense, ángulo. El más cercano al diagrama de Smith dice ángulo del coeficiente de transmisión. Ese no lo usamos nunca nosotros. Usamos el coeficiente de reflexión, o sea, ángulo del coeficiente de reflexión en grados directamente, grados hexagesimales directamente. Entonces, 20, 30, 40, bueno, 33,9, casi 34, ¿sí? Ahí, directamente. Y uno ese punto con el centro del diagrama, el ángulo del coeficiente de reflexión. O sea, acá tengo el módulo y acá tengo la fase, el coeficiente de reflexión. Y listo. No hay que hacer mucho más. Ahí tenemos ZL. Y bueno, ZL vale entonces, esa es la circunferencia real, 1,6, y esta es el arco imaginario, menos 0,65. Ahí está. Y bueno, esto después lo normalizo, ahora 75, creo que es la impedancia de característica. Multiplico por 75 ohms y ahí obtengo ZL. Bueno, este ejercicio también era más largo y pedía adaptar
Pero bueno, o sea, la parte de adaptación no la estamos haciendo en esta clase, la vamos a hacer después de que vean adaptación. Creo que lo que vamos a hacer es todos estos ejercicios que hicimos hoy, le agregamos la parte de adaptación y alguno que otro más también, para que vean cómo se adapta. Pero más que nada hicimos esta clase justamente para que les quede bien claro cómo posicionarse en el diagrama de Smith y qué es lo que se puede hacer, digamos, con el diagrama de Smith. Así que espero que hayan podido entender. Profe, yo ingresé a las 10 de la mañana. ¿A qué hora empezó la clase? Pensé que... A las 9, sí, yo había mandado un mail, no sé si lo vieron, y había avisado a Norberto la semana pasada que hoy arrancábamos a las 9. Ok, porque yo bueno. tengo un compromiso que no podía postergar y bueno. Esto queda grabado, entonces lo miro, lo busco en la grabación. Lo que Sí, digamos, no sé a partir de dónde viste, qué ejercicio viste. Y que está los últimos 3 ejercicios, miré. Ah, Sí, bueno, se perdió hicimos el primero, creo nomás. Te perdiste el primero. El largo. Y el segundo era bastante parecido al primero, así que lo que pasa es que el primero, bueno, lo explicamos mejor. Pero sí. Bueno, igual sí, queda grabado. Gracias. ¿No te llegó el mail? Que Puede ser, por ahí estuve ocupado y no lo revisé, puede bueno. ser. Ahora me fijo. Bueno. Sí, bueno, les pido disculpas por esto. Ya a partir de la clase que viene seguimos igual, ¿eh? O sea, esto era por esta vez solamente porque yo, digamos, me tengo que ir ahora 11 y pico. Tengo turno con el médico, bueno, se lo digo, o sea, y justo atiende solamente los sábados y tenía el turno ya hace rato y bueno, como las clases no es que la tenemos así pactada bien de cuándo le toca a cada uno, sino es según cuándo uno termina de dar lo que tiene que dar y después, qué sé yo puedo dar ejercicios y además ayer era feriado, bueno, entonces decidimos que la clase la daba yo y bueno, ya turno lo tenía, me lo habían dado hace como 2 meses y bueno, como la médica estuvo con licencia y no me pudo atender, y bueno, quería ir. Así que bueno, es un inconveniente que como no era o sea, es una clase de repaso, era salvable, creo. Bueno, suerte en el médico y nos vemos Listo. Por mi parte nos vemos en la próxima clase de práctica. Sí. No sé si alguien quería preguntar algo. Andrés, una pregunta. Sí. El PowerPoint, porque tiene muchas animaciones y todo eso, por ahí está bueno. Que les dé el PowerPoint directamente. Claro, así. A mí me ha pasado que por ahí el PDF como que aparece todo de la nada y... Sí, tienen razón. Sí, más que nada, sí, por el diagrama de Smith que, digamos, tiene sus truquitos, entonces está bien. Sí, les pongo el PowerPoint, digamos, como para que ustedes los vean el momento de la animación. Igual, como les digo, si la clase se queda grabada, pero bueno, sí, les mando el PowerPoint. Dale, gracias.